Adelante. Volver a escuchar y aprender de todo ello. Adelante. Muy buenas Yeah, tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. So Lucy is going to record me. She said that she wanted to record this short part of the meeting because she wants to learn English. Okay, fantastic. Okay, le estaba traduciendo que las vas a grabar porque quieres aprender un poco cómo nos podemos desenvolver en inglés. Ok, déjame yo entrar acá. Dame un momentico. Ok, ahora sí. Got it. Aquí estoy. Okay. Perfect. All right, I'm going to go to the other side. Boom, boom. Como les venía diciendo, Angie, para nosotros es un gran placer, honor que él entre y comparte con nosotros. Es la segunda vez que entra en nuestra sala, gracias a Juana Costa, que le invita, que siempre estará pendiente en nosotros, el equipo, y trabajar en equipo, porque Crowd One se basa a eso, nuestro objetivo es único, porque como le decía, nuestro objetivo es único, o sea que ¿qué buscamos aquí? Crowd One busca con nosotros volumen de gente. No importa lugar, raza, color, no importa. Lo importante es que tengamos el mismo corazón y eso es lo que tenemos. Por eso estamos aquí nosotros aprendiendo día a día con Crowd One y todo lo que viene es fabuloso, es grande porque nosotros ya ganamos la recompensa, porque la recompensa es esto que tenemos ahora, conocernos y compartir día a día, que es lo maravilloso. Así Muy es. bien, Adelante. ¿no? Tiene todo. Claro, tienes toda la razón. Solamente que un poquito de espacio para entonces yo poderle traducir a él, para que vaya también yendo con la misma dinámica. So, en poca, le voy a resumir un poco en inglés. So, George, she was just explaining that she welcomes you, first of all, and most of all, to this meeting. It's the second time she says that you've been here and that she is happy to have you here with all of us, learning, encouraging everyone, because we're one in Crowd One. We are one family. It doesn't matter the culture, where you come from, the language that you speak, we all one. We're a team. And she's thankful. And that you are coming from someone named Juana? Juan, okay, perfect. Yeah, so thank you very much for having me over here. And I've been waiting for, getting the office opened in Dubai and stuff, because there are a lot of Spanish people here. So step by step, I wanted to slowly get into. So, there are some people that I really want to target, but thank you very much for the opportunity. And I wanted to ask her, since it's a training class, her if she wants to know how to do Crowd One business in a minute. Okay. In a minute, if she wants to know, I can share that, but it'll take about 5 to 10 minutes for me to explain it. So ask her if she wants me to do it. I can, because there are a lot of people over here. Sure, no problem. Yeah, let me translate. Mm-hmm. So, él estaba diciendo que muchas gracias por tenerme aquí y invitarme a la sala. Él está diciendo que él nada más está esperando que la oficina oficialmente abran para que puedan ir a Dubai. Nuevamente con todo el equipo, él quisiera que todos vayan. Esto es paso por paso, todo lo que están haciendo allá en Dubai, pero se va a lograr en muy poco tiempo. Y hay varias personas que él quisiera involucrarse para poder proyectarle esta oportunidad a más personas, incluyendo la comunidad latina. Pero la pregunta de él que él quisiera preguntarle a ustedes, si que ustedes quisieran saber cómo hacer Crowd One en un minuto. Eso lo puedo explicar de 3 a 5 minutos. Perfecto. Cuando más sabemos de Crowd One y vemos cómo trabajan ellos, a nosotros nos encantaría, porque cada
lo poquito que sea que sabemos, es un gran energía para todos nosotros, así que excelente. Adelante. She says that, yeah, sure, no problem. Right. Gracias. Okay, super. She says, perfect. She's willing to learn it, and all the group that is here today is willing to learn as well. And she just wants to feel the energy in the way that, you know, we do it in English version, the energy that you project through the presentations. She's just ready, and the group is ready to learn. Let's do it. All right. Vamos a hacerlo. All right. So I need to, could you allow me to share the screen, please? ¿Pudieras darle acceso para que pudiera compartir su página? Esa parte ya entendí. Mira, algo entendí. Muy bien. Gracias. Bienvenido. Adelante. La sala es toda suya. All right. The meeting is all yours. All right. So first, I'm going to talk about what our business concept is. Go ahead. Primero voy a conversarle el concepto de qué se trata, de qué el negocio se trata. Right now in our lives, let's look at all the digital products that we use. Hoy en día, si pueden ver todos los problemas digitales de hoy en día. For movies, we watch Netflix. For sending cryptocurrency, we use Coinbase. For playing games, there is PUBG, there's lots. For buying things, Amazon. For going by plane, we use Expedia. For hotels, hotels.com. For education, it's everything we are spending money for someone else and spending on digital products as of today. Hoy en día usamos varias plataformas y pagamos para usar esa plataforma para todo lo que hacemos hoy en día. Para ver películas, Netflix. Para hacer, criptomonedas, Coinbase. Para hacer compras, Amazon, etcétera, etcétera. Okay, so now what Crowd1 is doing is building a digital supermarket with all the different products that we use in our daily lives. Lo que está haciendo Crowd1 es hacer una plataforma digital base como si fuera un supermercado de todas cosas en una. So, for example, let's take multi-wallet versus Coinbase. Vamos a hacer un ejemplo. Go ahead. Un ejemplo de la multi-wallet y Coinbase. Coinbase has only 56 million members as of 2021. Net income they made was 1.6 billion. Revenue was 2 billion. Expenses was only 400 million, and rest 1.6 billion was profit. And that profit goes to Crowd1, and that is shared, 80% is shared back with us. And this is just one product. So, la diferencia entre Coinbase y la multi-wallet es que, el Coinbase tiene 56 millones de tiendas alrededor del mundo, pero no da un residual. Ahora, el multi-wallet tiene 1.6 millones y da un residual. Check that out, only 56 million. We are already 38. We are going to reach 40 million, 100 million, 250 million, 1 billion members. That's what our founder said in the last meeting. Vamos creciendo en la publicidad de las personas que estamos en el Crowd1, van creciendo cada día más, y el fundador dice que vamos a llegar mucho más lejos de lo que estamos hoy. What's the number again, George? Okay, so this is what the founder said. The founder, yeah. Right now, founder said, right now we are 38 million. We are going to be 50 million, 100 million, 250 million, 1 billion members. Everybody is earning money in crypto, and for everybody to send money, we are going to use our wallet. There is transaction fees, and that transaction fees we all will be sharing. Sí, ella está diciendo que hoy somos 38,000, vamos a ser 48,000
1 millón de miembros, dice el fundador, y cada una de esas personas va a recibir un residual. Okay, good. So now let's go to, okay. So it's very important for us to follow a system. All of us. Es muy importante, sí, es muy importante que todos sigamos un sistema. So what is our system? ¿Cuál es We el call sistema? someone. So we call someone first and we invite them to a business presentation. Llamamos a una persona y lo invitamos a una presentación. And they choose whichever package they join the business, and our platform does the education, and we go to events and the cycle goes on. Lo invitamos a la plataforma, le decimos cuál paquete, lo educamos y lo invitamos a los eventos. So when we join the business, we buy the package and the products inside the package is for us to use. And we have to use our products. Very important. We have to use Mindo. Education product, very important. Es importante enseñarles a las personas que invitas y ya están dentro de la plataforma que se eduquen, que usen la plataforma que se llama Mindo para que puedan entonces saber la información correcta. So this is our process. So este es el proceso. In our business, we need 7 skills to master crowd 1. En nuestro negocio necesitamos 7 skills. Oh my God, I forgot the word. Necesitamos 7 cosas para hacerlo de una manera fácil y aprender. We need to know how to find prospects. Necesitamos saber cómo encontrar a esas personas. We need to know how to invite them to a business presentation. Debemos saber cómo invitarlos a la presentación. How to present to them. Cómo presentárselo. After presentation, how do you follow up with them? Y tienes que darle seguimiento a esa persona. After that, how do you close them? ¿Cómo cierras la venta? How do you get new people to start? ¿Y cómo buscar nuevos prospectos? And how do we promote all the events like our team meetings or business presentation? We should know how to promote events. ¿Y cómo promocionar los eventos? But in our business, all we need is 1 and 2. For rest, everything our upline is there to help. Pero en nuestra negocio, solamente necesitas aplicar el 1 y el 2. El resto viene solo. 80% of your time spend on finding people and inviting people. 80% of your time. Solamente el 18% se enfoca en el 1 y en el 2, que es encontrando las personas. Okay. So, Anthony Chethalan, our senior ambassador, says that this is the most simplest business on earth. Nuestro embajador dice que esta es la plataforma más simple que se ha hecho en el mundo. So for this business to be simple, who are the people involved in the business? There are 3 people involved: upline, downline, and prospect. It has to be simple in between all the 3 people. Pero para hacerlo simple y para que las otras personas también lo vean simple, tiene que seguir estos 3 pasos. So when the upline is explaining to downline, it should be simple for the downline. And when the downline is inviting the prospect should think, oh, this is pretty simple. For everybody, it should be simple. Para todo el mundo tiene que ser sumamente fácil y sencillo. Okay, so first step is list. You should have a list of 100 people at all times. El primer paso es que siempre tienes que tener 100 personas, el nombre de las 100 personas en una lista todo el tiempo. Do you want to know how many people does Anthony Chethalan have the list? ¿Quieres saber cuántas personas tiene Anthony? Anthony Chethalan, he's senior ambassador. O el embajador que se llama Anthony. ¿Quieres saber cuánto tiene en su lista? Sí. Yes. 7,250 names. 7,250
250 names he has. Tiene 7,250 nombres en su lista. Do you know how many people he has direct? Sí, ¿sabes cuántos tiene directos? 1,200 direct. 1,000. Direct hires. 1,200 people direct. Okay. Él tiene directos, 1,200 directos. All right. So it is very important. The business is very simple, but we need to understand 80% of our time for any business, we need customers. El negocio es bien simple, pero tienes que tener en mente que el 18% de tu tiempo tienes que enfocarte en los prospectos, cómo buscar las personas. Right? So write down, don't complicate when you think about 100 names, just keep it simple. Everybody in the world from America to Australia, 70% of the people have lost all their money in savings and everybody needs money. Tiene que hacerlo lo más simple posible para las personas que se lo vas a proyectar. Porque en América y en Australia, un ejemplo es, han perdido mucho dinero y su tiempo solamente por no seguir los pasos. So write down a list of people who wants more time and more money. Don't think anything else, but you have to write it down on paper. En un papel escribe las personas que crees que necesitan dinero. No pienses otra cosa más, simplemente escríbelo. So even if you can't find, all you do is open, and when you talk to your downline, open your Facebook, click on your friends. Everybody has minimum 500 people, minimum. No lo pienses mucho, simplemente ve tus redes sociales como Facebook y escribe las personas que necesitan dinero hoy. Or you take your phone contacts and just look. Ve a tu teléfono y chequea a todas esas personas y dale una llamada. O escríbelo en tu papel, en tu lista, y lo vas subrayando. Or think about the people where you spend money. Think about your milkman. Think about your restaurant. Think about your bank. Think about your doctor, who you spend money. Y piensa dónde estás gastando dinero. En el doctor, en la farmacia, en el supermercado, el que te trae la leche. But think about somebody who is one step above you in finances, one step above you. Don't go one step below. Y piensa también en las personas que están en la economía un poquito más alta que tú. So write down 100 names, more money, more time, and then who are you going to call first? Escribe las 100 personas en tu papel, de $100 o más, o 100 personas de más. Así lo escribes detallitos. Okay. Y vas a pensar a quién llamar primero. So what you do is, beside the 100 names, draw 4 columns. So, después que tengas tus 100 personas, vas a dibujar 4 columnas. So in the first column, people who are enthusiastic. It is very important. We need enthusiasm because the whole world is hearing about negative news. You open the TV, it's negative. You open the news, it's negative. People are waiting for something nice and fresh. So we need enthusiastic people to share the good news. So enthusiasm is first column, and tick all the people who are enthusiastic. Okay, en la primera columna vas a escribir personas que tienen entusiasmo, la autoestima alto, porque necesitamos personas que también no levanten el ánimo, que no den malas noticias, que siempre estén alegres, que algo nuevo, algo fantástico, algo que sea bonito para esa columna. Second, age group between 25 to 55, because we need people between this age group will have the most amount of needs. So pick all the people between 25 to 55. So, en la segunda columna vas a colocar personas que estén de la edad de 25 a 55, porque esta línea de edades, vamos a decir, usualmente son las personas que tienen más necesidades. Then third,
who all are married, because married people will be responsible. Tick all the people who are married. En la tercera columna vas a colocar personas que estén casadas, porque usualmente las personas casadas tienen más responsabilidad. Then last one, people who have some kind of income. If he has to go out with the prospect and buy him a coffee, or if he has to put gas to go and meet him, he should have some kind of income coming in. En la cuarta columna vas a colocar las personas que tienen un ingreso fijo. Que quieren comprar un café o quieren hacer algo, que siempre tienen dinero para gastar en algo. So all the people with 4 ticks, we are going to call them first, they are pre-sold. So, todas las personas que están en estas 4 columnas están ya predestinadas para estar en Round 1. But we'll contact everyone, but anybody who has a dream, this opportunity is great. Can you repeat that one more time? Anybody, don't just focus on these people. We'll be calling everybody on the 100. So even a person who has a small dream, we can sell crowd one too. Okay, so enfócate en estas 4 líneas, pero también ten en mente que son 100 personas. Vamos a llamar a todas las personas porque todas las personas cualifican también para estar en esta plataforma. So once we take all these 20 people, now we are going to call them, and I'm going to teach you how to do crowdfunding in a minute with a 3-step strategy. So, con las 20 personas que iban en las 4 columnas, vamos a comenzar estos pasos. First step, we will say 1 thing. Second step, we will say 2 things. Third step, we will say 3 things. El primer paso vamos a decir una cosa, en el segundo paso 2 y en el tercer 3. The purpose of us calling them is not to talk about crowd one. It's not to talk about the products. It's not to talk about the income compensation we have. The purpose of calling them is to invite them to our business presentation only. El propósito de hacer estos pasos no solamente es de hablar de la compañía, sino solamente invitarlos a la presentación simple. The purpose, okay? So now, before we call them, we have to get our mindset ready. Antes de llamar a esas personas, tenemos primero que entrenar nuestra mente. So first is mindset should be a president mindset. Nuestra mente tiene que ser mental de presidente. Because when you're a president, you get 5,000 euros as monthly salary, and you have already made $2 million. Porque cuando eres presidente, ya estás ganando 5,000 mensual y 1 millón anual. So now imagine on the 15th, you are going to get $5,000. Last month's salary you have not spent, and there is so much money in the bank. Imagine that. So, imagínate que cada 15 tienes tus $5,000 y está entrando el dinero y no tienes esa preocupación. Tienes dinero disponible en el banco. To live in this world, you need water, H2O. But to be successful in business, you need H2G. I'm going to explain what it is. So, para sobrevivir en esta tierra, tú necesitas la H2O, que es agua. Pero para sobrevivir en este negocio, necesitas H2G. Él te lo va a explicar ahora. So the first H is you have to be humble. Lo primero es que tienes que ser what do you say again? Humble. You have to be humble. You have to be nice. You have to be a nice man. Humble. Tienes que ser honesto. Second H, you got to be hungry. You want to do business. You should be hungry. Lo segundo, tienes que tener hambre. And G, you should have guts. Y el tercero, tienes que tener agallas. So now we have so much of money. We are the most humble people. We want to do business, and we have the guts to call anybody. That's your mindset.
So, tienes el agua, en lleno su necesidad, tienes hambre y tienes agallas. Next, we are going to step number 1. You just connect with them. Hey, how are you? Hope everything is going well. Connect with them. Step number 1, say one thing. I wanted to share an interesting business. When do you have 30 minutes, today or tomorrow? Lo primero que tienes que hacer es conectarte con la persona y le dices, ¿cómo estás? ¿Te interesa este negocio? So first thing, okay, I want to share only this. You're talking about a business, be confident, and you're a business person. And you're telling step number 1, right? Step number 2, they will ask you what business. Say 2 things. Yeah. Lo primero también tiene que tener seguridad cuando estés hablando y conversando con la persona. Sé seguro de ti mismo. El segundo, te van a preguntar de qué se trata. So 2 things are, they'll ask you what business. It's an online business with the world's #1 company. To explain the business in detail, I would like to invite you to a presentation. When are you free? For half an hour, today or tomorrow? El segundo paso te van a preguntar nuevamente es de qué se trata el negocio y tú le vas a decir que es un negocio en línea, que él es uno de los primeros negocios en el mundo que es en línea por todo el mundo. ¿Te encantaría venir a una de las representaciones? And then they'll ask you which company. Say 3 things. We are an online marketing company called as Crowd1. We are selling different companies' digital products. We have travel, gaming, education, very interesting business. Give me 30 minutes today or tomorrow. When are you free? Entonces te van a preguntar cómo se llama la compañía, de qué se trata y sus productos. Y tú le vas a contestar bien fácil de qué se trata en palabras que sean concretas. Es una compañía en línea. Tiene diferentes compañías digitales en línea, incluyendo para viajes, juegos en línea, educación y mucho más. Puedes venir tal hora para que veas una presentación corta. Dame 30 minutos. That is all. This is how simple you can get. Y eso es todo. Tan más simple de ahí no puede estar. So that's pretty much it. Think about, and you got to focus on this. You got to focus. We have amazing promotion, rank booster promotion. That is never going to come again. Enfócate también en las promociones que están dando la compañía, porque esa es una oportunidad a la que personas que estás proyectando puedan entrar un poquito menos. Now I'm going to give you a secret formula. Ahora te voy a dar un secreto, una fórmula secreta. Por favor. What is that? No, go ahead. I'm waiting. Okay. The secret formula is fear of loss. Okay. See this now. If you bring in 4 people in 2 weeks, all in the white package, we're talking only about white package. Go ahead. So, el secreto es, y está en la parte donde dice fear of loss. So, el miedo a la pérdida. Cuando tienes 4 personas en 2 semanas, te voy a explicar cómo funciona esto de una manera fácil. So look at this. If you bring in 4 people in 2 weeks, these 4 people bring 4 people each, become 16. These 16 people bring 4 people each, become 64. In 16 weeks, you will be director 3-star if you follow fear of loss. So, si sigues los pasos, por ejemplo, si tienes 4 personas de 2000 deben a 16. Si esas 16 personas convierten en 64 y etcétera, etcétera. En 16 semanas vas a tener 55. Vas a hacer, perdón, 3 directores, 3 estrellas director en esas primeras 16 semanas. Solamente con el fear of loss, con la pérdida al miedo. That's it. Fear of loss. Tell people, come in, bring 4 people in, join the world's #1 business. That's it.
Y únete al negocio número 1 del mundo. And look at the focus on residual income. That is what we are working for. So when you become a president, it's $5,000 per month. President 2-star, $10,000 per month. El enfoque es el residual mensual. ¿Quieres llegar a manager? ¿Quieres llegar a director? ¿Quieres llegar a presidente? No hay límites acá. So this business, you can do it as a hobby, you make hobby money. If you do it as part-time, you make part-time money. But if you do it as a business, you can pull out your own salary and you decide how much salary you want to take out. Tú puedes hacerlo como algo aparte, como un hobby. Tú puedes hacerlo también como un ingreso pasivo o puedes hacerlo tu negocio 100%. Todo depende de ti. So that is all. Thank you. Y eso es todo. Gracias.